Un pueblo en silencio vio a un niño correr, guiado por el relincho de un caballo atrapado bajo las ruinas. El terrateniente enfurecido empujó al campesino humilde contra las piedras, acusándolo de robar agua del pozo que, durante generaciones, había alimentado al pueblo entero. Con el rostro cubierto de polvo y sangre, el hombre apenas podía levantarse mientras su hijo, un niño descalzo y flaco, lloraba a su lado, con las rodillas raspadas y la ropa hecha jirones. «Lárgate antes de que los entierros empiecen hoy mismo», gritó el patrón, dejando a ambos bajo el sol inclemente sin comida ni agua. Nadie en el pueblo se atrevió a intervenir. Todos miraban desde lejos, como si el miedo también los tuviera encadenados, pero entre los matorrales, un caballo solitario, oscuro, con una mirada que parecía entender el dolor humano, observaba en silencio. Nadie lo había visto llegar, nadie lo había escuchado, solo el niño notó su presencia y eso lo cambiaría todo, porque ese caballo no estaba ahí por casualidad. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Y si una mañana despiertas y tu casa ya no está? ¿Y si un desconocido te dice que todo lo que sembraste ahora es suyo? La pregunta la dejó colgando en el aire Tomasa, la vecina más vieja del pueblo, mientras sus dedos callosos trituraban maíz con un molinillo oxidado. Nadie respondió. Solo el viento que arrastraba el polvo y los lamentos de la tierra seca. Esa tarde, en el borde del caserío, Aurora lavaba ropa en una tinaja rajada, frotando con fuerza como si pudiera arrancarle las penas al jabón. A su lado, Mateo, su nieto de apenas 9 años, recogía leña con una mirada demasiado seria para su edad. «Abuela, ¿por qué todos están tan callados?», preguntó él, cargando ramas más grandes que sus brazos. Aurora no respondió, solo suspiró y siguió tallando. A lo lejos, un motor interrumpió la calma. No era el viejo tractor de Leandro, ni el burro de Doña Meche. Era un sonido más grave, más moderno, uno que no pertenecía a ese pueblo. Un camión rojo, reluciente como sangre fresca, atravesó la calle principal levantando una nube de tierra. Detrás, una caravana de maquinaria agrícola, sembradoras, aplanadoras, tractores gigantes. Los niños corrieron a ver. Los adultos cerraron las puertas. Mateo soltó la leña. «¿Quiénes son?», preguntó sin parpadear. «Gente que no sabe cuidar la tierra, pero sabe cómo robarla», dijo Aurora secándose las manos. Desde el camión bajó Felipe Sandoval, con camisa blanca, botas limpias y una sonrisa de quien ya sabe el final de la historia. Caminó hacia la plaza como si fuera suya. Lo seguían hombres con carpetas y celulares. No saludó. Solo se paró frente al kiosco y gritó: «Este pueblo olvidado por Dios ya no será olvidado por el dinero. Traemos progreso, empleos y tecnología. Los que quieran vender sus tierras, pasen por la tienda de don Anselmo. El trato será justo». Aurora apretó el borde de la tina. Justo. Qué palabra más sucia en boca de algunos. Esa noche, en la cocina con velas, Aurora abrió una caja de madera vieja. Adentro, papeles de propiedad, fotos de su esposo desaparecido y un mapa dibujado a mano. Mateo miró en silencio. Él sembró todo esto con las manos. Cada mazorca, cada surco, y ahora vienen a decirnos que es de ellos, dijo Aurora cerrando la caja con rabia. «No mientras yo respire». Fuera de casa, un caballo oscuro cruzó el monte en silencio. Sus cascos no hacían ruido, como un suspiro vivo entre los árboles. Nadie lo vio, solo Mateo, que se asomó por la rendija de la puerta, creyendo ver una sombra o una señal. Al día siguiente, los primeros vecinos empezaron a vender. Las firmas se hacían con manos temblorosas, pero con hambre. Una bolsa con billetes sobre la mesa es más fuerte que la historia en los huesos. Pero Aurora no fue. Mateo, curioso, salió solo al campo. Caminó hacia las ruinas del viejo granero, ese que nadie pisaba desde la tormenta del 98. Y ahí, entre maderas podridas y maleza, escuchó un relincho. Bajo,
doloroso, humano. Se detuvo en seco, avanzó con cuidado. Algo se movía debajo de una viga rota. Un ojo lo miró, negro, profundo, inquietante. El caballo estaba atrapado, su cuerpo cubierto de lodo seco, pero su respiración era firme. No había miedo, solo espera. Mateo retrocedió, pero no corrió. Te prometo que regreso mañana. De regreso al pueblo, Mateo escuchó lo que nadie quería escuchar. Don Anselmo había vendido todo su terreno. El corazón del pueblo ahora tenía otro dueño. Aurora se detuvo frente al mapa una vez más, con el ceño fruncido. Ese hombre no compró, robó, pero aún no sabe con quién se metió. Y el caballo tampoco había llegado ahí por accidente. El calor pegaba desde temprano, pero ahí estaba Mateo, de nuevo, caminando por la vereda que llevaba al granero viejo. Sus pasos eran lentos, como si cada piedra le recordara que debía tener cuidado. No quería que nadie supiera a dónde iba, mucho menos su abuela. La tierra crujía seca bajo sus guaraches. Al llegar, empujó con fuerza la puerta rota. El olor a madera podrida y polvo quemado lo hizo toser, pero ahí estaba, en el mismo rincón de ayer. El caballo seguía atrapado, con la pata trasera atorada entre dos vigas caídas. Respiraba con dificultad, pero no se quejaba. Solo lo miraba, como si lo conociera de antes. «Te dije que regresaría, ¿verdad?», murmuró Mateo, agachándose. Traía una cubeta con agua y media bolsa de avena robada del gallinero. No sabía si a los caballos les gustaba la avena, pero era lo único que tenía. El animal se la comió sin ruido, despacio. Mateo sonrió. «Eres más terco que mi abuela. Eso me gusta». Pasó casi una hora intentando mover las vigas. Era niño y la madera estaba pesada, pero con una palanca improvisada logró hacer espacio. El caballo gimió bajo, como si le doliera, pero no lo pateó ni se alejó. Al contrario, se dejó ayudar. Cuando logró liberar la pata, el animal no corrió. Se quedó ahí, de pie, temblando pero firme. Mateo lo acarició por primera vez. Su pelaje era áspero, lleno de tierra y sangre seca. «No le digas a nadie que estás aquí, ¿sí? Es un secreto, solo tuyo y mío». Al salir, Mateo tomó otro camino. No quería pasar por la plaza ni cruzarse con los hombres de Felipe Sandoval, que ahora rondaban como dueños. Pasó por detrás del molino y trepó una barda vieja. Ya en casa, dejó la cubeta vacía junto a la pila y se lavó las manos rápido. Aurora lo esperaba en la cocina, removiendo frijoles con un gesto seco. «¿Dónde estabas?» «Fui a buscar leña», respondió sin mirarla. «¿Y la leña?» «Había hormigas, mejor mañana». Aurora lo observó en silencio. Había algo raro en su voz, en sus ojos. No era miedo, era emoción. Mateo casi nunca tenía eso. Desde que nació, parecía viejo de alma. Ahora algo lo encendía. «¿Quién te está metiendo ideas?», preguntó. «Nadie». Pero esa noche, mientras él dormía, Aurora salió y revisó sus huellas en el patio. Sabía seguir rastros. Lo había hecho por años, buscando a su marido desaparecido. Esa costumbre nunca la había soltado. El camino que Mateo había tomado no iba hacia el bosque, ni a casa de nadie. Iba hacia el granero. La mañana siguiente, Mateo se levantó antes del sol. Llenó la cubeta, tomó pan duro y salió sin hacer ruido. Aurora lo dejó ir, no lo siguió. Aún, en el granero, el caballo ya estaba de pie. Cojeaba un poco, pero se mantenía firme. Mateo le había puesto una manta vieja sobre el lomo, más por cariño que por utilidad. Lo acarició detrás de las orejas, y por primera vez el animal relinchó suave, como un saludo. «Te voy a poner nombre, pero uno que no parezca nombre. No quiero que nadie se entere». Pensó un segundo. «Te voy a decir Sombra, porque nadie te ve, pero ahí estás». La voz de un motor lo hizo congelarse. Se agachó detrás de unos sacos. Afuera, una camioneta negra se detuvo frente al granero. Era uno de los capataces de Felipe, bajo, fuerte, con cara de pocos amigos. Bajó a orinar en la cerca, escupió y se fue.
Mateo no se movió hasta que el silencio volvió. Sombra tampoco. Al regresar, se topó con Elías, el jornalero callado que trabajaba con los Sandoval. Lo encontró parado en la calle, limpiando su machete. «¿Y tú qué haces tan temprano?», preguntó con una voz que no era dura, pero tampoco amable. «Fui al río», mintió Mateo. «Ajá». Elías lo dejó pasar, pero sus ojos lo siguieron. Sabía que ese niño escondía algo, y en ese pueblo los secretos no duraban mucho. Esa noche, Aurora puso 2 platos en la mesa, uno con comida, otro con preguntas. «¿Qué es lo que estás cuidando?». Mateo tragó saliva. No quería mentir, pero tampoco quería poner a Sombra en peligro. «Nada, solo encontré algo bonito». «¿Bonito cómo?». «Como esperanza». Aurora lo miró largo rato. No insistió más, pero supo que el pasado, ese que enterró con dolor y silencio, venía de regreso, y esta vez tenía 4 patas y ojos tristes. «Continuará». El ruido llegó antes que los hombres. Desde temprano, el zumbido de motores pesados rompió la calma del campo. Al principio, parecía un trueno lejano, pero no había nubes, solo el cielo limpio y la tierra seca. Aurora salió al patio, con el ceño fruncido mientras Mateo terminaba de atarle una cuerda al bebedero del gallinero. Ambos se quedaron quietos al ver la nube de polvo que venía desde la entrada del pueblo. «Ya llegaron», dijo Aurora sin sorpresa. La caravana era imposible de ignorar. Tractores nuevos, verdes y brillantes, sembradoras enormes con logotipos extranjeros, camionetas negras de vidrios oscuros. En medio, un tráiler con altavoces y lonas blancas con el logo de Sandoval Agroinversiones. El pueblo entero salió a mirar, pero sin acercarse. El miedo aún vestía de respeto en esos caminos. Felipe bajó del tráiler como si pisara un escenario. Botas relucientes, camisa blanca planchada, un sombrero caro que nunca había tocado tierra. Sonreía, pero sus ojos no. Sus ojos medían. «¡Vecinos!», gritó al centro de la plaza. «El futuro ya está aquí». Unas bocinas chillaron y de ellas salió una música alegre, de esas que uno oye en ferias o campañas políticas. 2 jóvenes repartían volantes. Otro instalaba una pantalla grande que mostraba un video. Drones volando sobre campos de maíz perfectos. Cosechadoras automáticas. Hombres con tabletas digitales en lugar de machetes. «Vamos a transformar este rancho», continuó Felipe, «de parcelas secas a un verdadero centro agroindustrial, con tecnología de punta, cientos de cabezas de ganado y empleos para todos». La gente se murmuraba entre sí, algunos con ojos brillantes, otros con cejas fruncidas. En la fila de adelante, doña Tomasa levantó la mano. «¿Y qué pasa con los que no quieren vender?». Felipe sonrió con paciencia. «Aquí nadie obliga a nadie». «Pero seamos realistas, señora. ¿Qué prefieren? ¿Romperse el lomo sembrando 2 surcos de maíz? ¿O tener un sueldo fijo, maquinaria y futuro?». Hubo silencio, uno largo. Mateo miraba desde la esquina, oculto detrás de un árbol. Tenía el puño cerrado y la panza revuelta. No entendía del todo lo que decía ese hombre, pero sí entendía que su abuela no confiaba en él. Y eso bastaba. «¿Y el agua?», gritó otro campesino. «¿Quién va a controlar el pozo? Todo se hará en orden, con papeles, con contratos, como se hacen las cosas bien. Lo que les ofrezco no es una amenaza, es una oportunidad». Un aplauso tímido rompió el hielo. Luego otro, luego varios. Felipe asintió como quien ya había ganado. Aurora se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Mateo la siguió, pero no sin antes ver a uno de los hombres de Felipe sacando fotos a las casas del pueblo, como si ya hicieran inventario. En casa, Aurora sirvió café sin azúcar y se sentó frente a su viejo mapa. Ese hombre no viene a sembrar, viene a enterrar. Mateo no entendía todo, pero sabía que su abuela rara vez se equivocaba. ¿Qué vamos a hacer? Esperar, mirar. Y cuando llegue la hora, no agacharse. Esa noche, la mitad del pueblo fue a la presentación en la escuela primaria. Hubo pantallas, comida gratis,
promesas de tractores compartidos y programas de crédito. Felipe hablaba con soltura, como si conociera a cada uno. Les llamaba por nombre, preguntaba por sus hijos, prometía becas, clínicas, caminos nuevos. Este lugar puede dejar de ser un rincón olvidado, decía. Puede ser el corazón agrícola del norte, y muchos empezaron a creerle. Aurora no fue. Estaba sentada en la cocina, revisando los papeles viejos de su esposo, los que Mateo había encontrado junto a Sombra. Algo no encajaba, algo en la forma en que Felipe hablaba, como si ya hubiera estado ahí antes. «Ese hombre conoce esta tierra más de lo que admite», murmuró. «¿Crees que ya sabía de nosotros? Creo que sabe demasiado». Al día siguiente, 3 campesinos firmaron los primeros contratos. Les dieron sobres con dinero en efectivo, máquinas nuevas y promesas de más. Pero al leer la letra pequeña, uno de ellos, el más joven, se detuvo. ¿Qué significa esto de cesión definitiva de derechos hídricos? Pero el capataz solo le dijo: «Es parte del trato». Y fue ahí donde el miedo volvió a colarse, más silencioso, más peligroso. Mientras tanto, en las ruinas del granero, Sombra pateaba con fuerza la tierra seca. Algo le inquietaba, algo se acercaba, y Mateo ya empezaba a entender que ese caballo no solo lo estaba esperando, lo estaba guiando. Mateo ya no solo iba al granero para cuidar al caballo, iba a respirar distinto. Ahí, entre las ruinas, lejos del ruido de las máquinas y las voces falsas de los hombres, encontraba algo que no sabía cómo nombrar. Paz, tal vez, o verdad. Sombra lo esperaba siempre en el mismo rincón, ahora sin vigas ni cuerdas. Cojeaba todavía, pero se movía mejor cada día, y aunque no hablaba, decía mucho. Con los ojos, con el cuerpo, con la manera en que alzaba la cabeza cuando algo no le gustaba. Esa mañana, Mateo llegó con pan duro envuelto en una servilleta y una cubeta de agua medio llena. Apenas entró al granero, el caballo se irguió y empezó a moverse de un lado a otro inquieto. «¿Qué pasa?», preguntó el niño, dejando las cosas en el suelo. Sombra no relinchó, pero giró la cabeza hacia la parte trasera del granero, donde había una pared rota que daba al monte. Mateo se acercó con cautela. Escuchó un crujido y luego el eco de un machete afilándose. Al otro lado de los matorrales, entre las sombras, estaba Elías, el jornalero callado, sentado sobre una piedra con la hoja de su machete entre las piernas. No hacía nada malo, pero tampoco parecía casual. Mateo retrocedió despacio, el corazón en la garganta. «No te asustes», dijo Elías sin moverse. «No vine a hacerle daño». Mateo no respondió. Sombra se puso entre los dos como un guardián. «Ese animal no es cualquiera», dijo el hombre. «Lo he visto antes, hace años, pero pensaba que ya estaba muerto». El niño frunció el ceño. «¿Dónde lo vio?» «En el rancho viejo, cuando trabajaba para el patrón anterior, antes de que lo desaparecieran». Mateo sintió que algo le apretaba el pecho. ¿Desaparecieran? ¿A quién? ¿Cómo se llamaba ese patrón? Elías se levantó, sacudiéndose el polvo. «No lo sé. Nunca le preguntábamos el nombre, solo que era justo, y que desapareció de un día para el otro, como si la tierra se lo hubiera tragado». Sombra resopló fuerte. «¿Por qué lo cuidas?», preguntó Elías. «Porque me cuida a mí». Elías lo miró en silencio, luego asintió despacio. «No le digas a nadie que lo tienes aquí. Hay ojos en todas partes, y no todos miran con buena intención». Dicho eso, desapareció entre los árboles. Mateo se quedó quieto. El caballo se acercó, le empujó la espalda con el hocico, como si le dijera: «Todo bien». Pero no todo estaba bien. Esa tarde, al volver a casa, encontró a Aurora limpiando una caja vieja. Estaba abierta sobre la mesa, con papeles desordenados y una foto en blanco y negro. «¿Quién es?», preguntó Mateo, señalando al hombre de sombrero y rostro severo. «Tu abuelo». «¿Cómo era?». Aurora se quedó en silencio unos segundos. «Era bueno y terco, igualito a ti. No le gustaban las injusticias. Por eso lo hicieron desaparecer.
Mateo se acercó más. El caballo de la foto era el mismo que ahora estaba en el granero. Mismo pelaje oscuro, misma mancha blanca en el cuello. «Abuela, creo que encontré a su caballo». Aurora lo miró con incredulidad. «¿Qué estás diciendo?» Mateo dudó un segundo. No quería que lo prohibiera. No quería que lo alejara de Sombra. Pero tampoco podía guardarse eso. «Está vivo, en el granero viejo, atorado. Lo estoy cuidando». Aurora se quedó helada. «Ese caballo desapareció con tu abuelo. Pensamos que lo habían matado también. ¿Estás seguro?» Mateo asintió. Ella se levantó, sin decir más. Caminó hasta su cuarto y cerró la puerta. Mateo escuchó que se le caía algo adentro, quizás una taza, quizás su corazón. Esa noche hubo fiesta en la plaza. Felipe Sandoval celebraba los primeros contratos firmados. Luces, música, cerveza gratis. Los niños corrían con globos, los adultos fingían alegría. Pero Aurora no fue. Mateo tampoco. Solo Sombra relinchó desde el monte como si le doliera la música. Elías, desde la sombra de una casa, observaba también. Nadie lo notó, pero él lo notaba todo. Sabía que ese pueblo no iba a venderse tan fácil. Sabía que el caballo traía consigo más que recuerdos. Traía una historia que todavía no se había contado, y alguien no quería que saliera a la luz. La mañana empezó distinta, silenciosa, como si el viento se hubiera detenido por miedo. Aurora lo notó al salir con el balde para el pozo. Donde antes había una vereda de tierra, ahora había un cerco de alambre recién instalado, con un letrero pintado en rojo. Propiedad privada. Proyecto Sandoval. Se quedó parada un momento, sin moverse, con el balde en la mano y el ceño fruncido. Mateo venía detrás con la cubeta del gallinero, pero al ver el letrero se le helaron los pies. «Ese camino va al pozo de todos», dijo él casi en susurro. «Ya no», respondió Aurora apretando la mandíbula. Caminó directo hacia el alambre. Era nuevo, con púas brillantes y postes clavados tan hondo que parecía que querían que echaran raíz. Al otro lado del cerco, un capataz con sombrero ladeado y cara de pocos amigos afilaba un machete contra una piedra. «¡Oiga!», gritó Aurora sin rodeos. «Ese camino es del pueblo. Ese pozo lo cavó mi abuelo. ¡Quiten esto!». El capataz la miró sin moverse, sin dejar de afilar. «Todo esto ya tiene dueño, señora». «¿Ah, sí? ¿Quién dice?» «Los papeles». Aurora se acercó más. Agarró el alambre con fuerza. «¿Qué papeles? Muéstrelos». El hombre se encogió de hombros como quien no quiere dar explicaciones. Pero sacó un folder de la caja de herramientas, lo puso sobre un tronco seco y se lo mostró. Aurora no sabía leer mucho, pero algo le brincó de inmediato. El sello era borroso, la firma no era de nadie del pueblo y el nombre del propietario anterior no coincidía con nadie que ella recordara. «Esto está mal», dijo con voz firme. «Este terreno nunca se vendió. Lo conozco desde niña». «Entonces hable con el patrón. Yo solo cuido lo que me mandan cuidar». El hombre volvió a su machete. Aurora regresó con Mateo, con el rostro tenso. «No van a parar. Van a cercar todo hasta que no podamos ni respirar sin permiso. ¿Y qué hacemos? Ver por dónde entrarles. Si no es por fuerza, será por papel». Ese mismo día, otros caminos aparecieron cerrados. El paso a la milpa de los Sánchez, el atajo a la escuela, hasta el corral viejo, donde algunos vecinos guardaban ganado. Cada cerco traía el mismo letrero: Proyecto Sandoval. Al anochecer, en la tienda de don Anselmo, se armó la discusión. «¿Y si tiene razón? ¿Y si ya vendieron todo?», preguntó uno. «¿Y quién vendió si nosotros no firmamos nada?», respondió otro. «Dicen que Felipe compró con papeles viejos, que los sacó del registro en la ciudad». Aurora se abrió paso entre los murmullos. «Papeles sin historia no valen nada, y nosotros tenemos memoria de sobra». Esa noche, Mateo regresó al granero con más preguntas que respuestas. Sombra lo recibió inquieto, caminando en círculos. «Tranquilo, ya llegué». «¿Tú también sentiste que algo anda mal?».
El caballo resopló fuerte, como si confirmara. Mateo acarició su lomo, pero no pudo quitarse de la cabeza las palabras del capataz. Todo esto ya tiene dueño. Pero tú sabes que no es cierto, ¿verdad? Tú estabas aquí, antes que todos. Sombra alzó la cabeza, mirando al monte, como si algo se acercara. Elías apareció de pronto en la puerta del granero. «Te andan buscando, chamaco». Mateo se giró rápido. «¿Quién?» «El capataz. Dice que andas de curioso donde no debes, que si te ves cerca de sus cercos, va a enseñarte a respetar. ¿Y tú por qué me lo dices?» Elías se encogió de hombros. «Porque a mí me gusta la tierra quieta. No me gusta verla temblar. El silencio entre los tres, el niño, el hombre, el caballo, era espeso. Algo estaba por romperse. Algo que no se iba a remendar con alambre ni con promesas». Al volver a casa, Aurora ya lo esperaba en la entrada. «Hay algo que no te he dicho, Mateo». Él se detuvo. «Cuando tu abuelo desapareció, no fue solo. Se llevó los papeles originales de la tierra, los que firmaron nuestros bisabuelos. Nunca los volvimos a ver. ¿Y si alguien los tiene? ¿Y si los falsificaron?» Aurora lo miró a los ojos. «Entonces, el caballo no es lo único que volvió del pasado. El miedo ya no era por lo que venía, era por lo que estaban a punto de descubrir. El sol caía sin piedad sobre los surcos resecos. No había llovido en semanas. Los tallos de maíz, delgados y quebradizos, parecían más sombra que planta. Aurora caminaba entre ellos, con una canasta vacía al brazo y el corazón lleno de recuerdos que no querían quedarse quietos. Cada paso le traía el eco de su esposo, Julián, cruzando ese mismo campo, con las botas hundidas en el lodo y la espalda mojada de sudor. Le venía a la mente su risa ronca, las manos ásperas que sabían acariciar y el silbido bajo con el que calmaba a los animales. No quedaba nada de eso, solo esta tierra dura, cansada, y la promesa que él le había hecho antes de desaparecer. «No dejes que te quiten lo que es tuyo». Se detuvo un momento, agachándose a revisar un tallo mordido. «Plaga, otra más». «Se está muriendo la milpa», murmuró, «igualito que la memoria de este pueblo». Al volver a casa, encontró a Mateo limpiando la cubeta del agua. Lo vio distinto. Ya no era solo un niño con curiosidad, sus ojos traían peso, como si las palabras del caballo, aunque mudas, se le hubieran pegado al alma. «¿Fuiste a verlo?», preguntó Aurora. Mateo asintió sin mirarla. «Hoy me esperó afuera del granero. Ya no se esconde». «¿No tienes miedo?» «Sí, pero menos cuando estoy con él». Aurora quiso decir algo, pero se tragó las palabras. No sabía si era más peligroso el silencio de ese animal o la forma en que su nieto lo entendía. Esa tarde, mientras los adultos se reunían a puertas cerradas para hablar de cercos y contratos, Mateo se escapó una vez más. Sombra lo esperaba bajo el árbol viejo, rascando con una pata la tierra seca. «¿Estás cavando algo?», le preguntó Mateo, sentándose a su lado. «¿O también te desespera este calor?». El caballo se recostó, cosa rara. Mateo aprovechó y se apoyó en su lomo. El contacto era tibio, casi reconfortante. «A veces me dan ganas de irme de aquí», dijo sin que nadie lo oyera. «Pero luego me acuerdo que tú no tienes a dónde ir. Y yo tampoco». El niño sacó del morral una bolsita de tela. Dentro guardaba una figura de madera pequeña, un caballo mal tallado, con la pata rota. «Este lo hice cuando tenía 5. Decía que eras tú, aunque ni sabía que existías». «Raro, ¿no?». Sombra movió la cabeza como si entendiera. «Me dan miedo muchas cosas. Que se lleven la casa, que le pase algo a mi abuela, que tú desaparezcas como mi abuelo. Pero contigo me siento como si las cosas no estuvieran tan mal». El caballo se incorporó de nuevo. Se acercó al granero, levantó el hocico y resopló fuerte hacia una esquina donde había cajas viejas. Mateo se acercó curioso. Escarbó entre trapos, clavos oxidados y cuerdas rotas, hasta que sintió algo duro. Un libro, una libreta vieja, con hojas amarillentas. Abrió la primera página. Reconoció la letra.
Era la misma del mapa que guardaba Aurora. «Es de mi abuelo», susurró. Hoja por hoja leyó frases sueltas, fechas, cosechas y luego, más al fondo, una nota. «Si alguien encuentra esto, que sepa que no me fui por gusto. Me están siguiendo y el caballo lo sabe. Él vio todo». Mateo se quedó helado. Esa noche llegó corriendo a casa con la libreta apretada contra el pecho. Aurora la tomó, la revisó con ojos húmedos. Se sentó sin hablar. Mateo se quedó parado frente a ella, esperando una reacción. «Esto confirma lo que siempre supe», dijo al fin. «No se fue, lo sacaron y alguien firmó en su nombre. ¿Crees que Felipe? No lo sé, pero si esta libreta existe, puede que otras cosas también». Al día siguiente nadie fue al campo. Todos estaban en la plaza. Felipe había anunciado una nueva fase del proyecto. Empezarían a desmontar un viejo terreno baldío donde se construiría el centro de acopio. «Ese terreno era de tu abuelo», murmuró Aurora. «Ahí naciste tú». Y ahora una retroexcavadora empezaba a tumbar árboles. Mateo, sin decir palabra, salió corriendo hacia el monte. Sombra ya lo esperaba. Y esta vez, el caballo no lo guiaría, lo acompañaría. Mateo no sabía por qué, pero esa mañana el granero se sentía distinto. El aire estaba espeso, como si algo ahí adentro esperara ser descubierto. Sombra caminaba nervioso, rascando con la pezuña el mismo punto del suelo una y otra vez, entre el heno seco y la sombra que entraba por los huecos de las paredes. «¿Qué traes?», le preguntó Mateo, agachándose para ver mejor. El caballo resopló y volvió a escarbar. Mateo apartó el heno con las manos hasta que sintió algo duro. No era una piedra, era una caja, de madera, vieja, con clavos oxidados y la tapa a medio podrir. La sacó con esfuerzo, tosiendo por el polvo que se levantó. El corazón le latía con fuerza. No era miedo, era otra cosa, como si algo de él ya supiera lo que iba a encontrar. Se sentó en el suelo y abrió la caja con cuidado. Dentro había una libreta, papeles doblados y una carta envuelta en plástico. El papel estaba amarillento, pero la tinta aún era legible. Al abrirla, reconoció la letra de la libreta anterior. Era de su abuelo. «Si estás leyendo esto, es porque la verdad quiso salir sola. Yo no vendí la tierra. Me presionaron, me siguieron, me amenazaron. El terreno sigue siendo nuestro, pero alguien más va a intentar quedarse con todo. Tengan cuidado, confíen en el caballo». Mateo tragó saliva. Sintió que el suelo se le movía. En el fondo de la caja, entre los papeles, había también un documento de propiedad, con el nombre de Julián, firmado, sellado, y con una marca de agua oficial, muy diferente a los que había visto en manos de Felipe. «Esto cambia todo», murmuró. Sombra se acercó y le dio un empujón leve en la espalda como si lo animara. «Lo sabía, tú sabías dónde estaba, tú lo cuidaste todo este tiempo». Mateo envolvió los documentos con una manta vieja y corrió a casa. Aurora estaba lavando ropa en el patio. Al verlo llegar con los ojos desbordados de emoción, dejó todo. «Abuela, encontré algo, pero no fue suerte. Él me llevó». Abrió la manta sobre la mesa. Aurora palideció al ver la carta. La leyó una vez, luego otra, como si no creyera lo que tenía entre manos. Al llegar al documento de propiedad, se le humedecieron los ojos. «Este es el papel original», susurró. «La firma es la de tu abuelo. Esta es la verdadera». Mateo asintió sin decir nada. Aurora se sentó. Parecía que las fuerzas le abandonaban, pero en el fondo algo se encendía en su mirada. «Esto prueba que nunca vendimos, que todo lo que están haciendo es ilegal, pero si lo enseñamos, van a reaccionar. Y feo. Y si nos callamos, nos quitan todo igual, ¿no?» Aurora lo miró de nuevo, más como a un hombre que como a un niño. «Sí, pero ahora ya no estamos solos». Esa noche fueron con don Matías, el maestro jubilado que antes ayudaba con trámites del pueblo. Él revisó el papel, leyó cada sello,
Tocó el papel como quien toca una reliquia. «Este documento es real», dijo con voz baja, «y tiene más peso que todos esos contratos que Felipe anda repartiendo como tortillas». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Aurora. «Ir a la ciudad, mostrarlo en el registro. Si logran validar esto, Felipe no puede seguir, pero háganlo en silencio. Si se entera antes, puede moverse más rápido. Y si falsifica otro papel, no podrá. Esto tiene un número de folio antiguo, registrado en papel, no en digital. Si cruzamos los datos, lo tumbamos». El corazón de Aurora latía con fuerza, no solo por lo que significaba legalmente, sino por lo que probaba. Su esposo no la había abandonado, había sido silenciado, y ahora, a través del nieto y del caballo que nunca los dejó, su voz volvía a resonar. Afuera, en la calle, la camioneta de Felipe pasó lento frente a la casa. No se detuvo, pero dentro iba Elías, en la parte trasera, observando por la ventana. No dijo nada, pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Mateo, algo pasó. Como si supiera que ya no era el mismo niño, y tampoco era el mismo pueblo. La tierra empezaba a despertar, y el caballo ya no solo los guiaba, ahora los protegía. Aurora no durmió esa noche. La vela se consumió en la mesa, al lado de los papeles extendidos como si fueran parte de un altar. Cada palabra escrita por Julián, su esposo desaparecido, se le clavaba en el pecho. No solo era su letra, era su voz. Había frases cortas como pensamientos sueltos. «No firmar nada. Tiene nombres en el juzgado. Si me pasa algo, que lo busquen en el monte». Cada línea era una señal, una advertencia y también una confesión. Julián supo desde el principio que querían arrebatarle la tierra. Mateo dormía en el catre, con la cabeza apoyada en el brazo, ajeno a la tormenta que crecía en el corazón de su abuela. Cuando se movió en sueños y murmuró algo entre dientes, Aurora se levantó y lo cubrió con la cobija. Le acarició el cabello con ternura. A pesar de todo, el niño había traído de vuelta algo que ella ya había enterrado: la esperanza. A la mañana siguiente, caminó directo a casa de don Matías, la libreta y el acta en mano. El viejo maestro la recibió con gesto serio. «Ya lo revisé, y es auténtico. Entonces, ¿se puede hacer algo?». Don Matías bajó la voz. «Sí, pero no aquí. En el pueblo ya no queda neutralidad. Felipe tiene metidas las manos hasta en el correo. Hay que llevar esto directo al registro de la ciudad. Y si lo hago sola, te van a seguir. Y si no hago nada, nos vamos a quedar sin tierra. Todos». Aurora decidió hablar con algunos vecinos. Fue de casa en casa, con la libreta en la bolsa del mandil. Les mostró las firmas, los sellos. Les habló de Julián, del caballo, de lo que había encontrado Mateo. Pero lo que recibió fue lo que más le dolió: silencio. Don Anselmo, el tendero, la miró con tristeza. «Yo ya firmé, doña Aurora. Me dieron dinero, maquinaria. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si sí funciona? ¿Y si podemos parar esta injusticia? ¿Y si nos matan?». En casa de doña Tomasa, la respuesta fue aún más dura. «Yo la creo, pero ya estamos viejos para andar metiéndonos en broncas. Que peleen los que tengan fuerzas». Aurora apretó los labios. No iba a llorar, no ahora. «Si no peleamos nosotros, no va a pelear nadie», dijo antes de irse. Al final del día, volvió a casa. Mateo la esperaba en la puerta. «¿Y alguien dijo que sí?». Aurora negó con la cabeza. «Tienen miedo». «¿Y tú?». «Mucho». Mateo bajó la vista, pero luego habló firme. «Entonces hay que hacer algo aunque dé miedo». Esa frase le caló hondo. No venía de un niño. Venía de alguien que ya entendía lo que estaba en juego. Esa noche decidieron irse a la ciudad con los documentos. Harían el viaje al amanecer, sin decirle a nadie. Pero alguien ya los había visto moverse. Elías, desde la sombra de un callejón, observaba cómo Aurora cerraba su casa y preparaba una mochila. No se movió, solo esperó. Cuando la puerta se cerró, caminó despacio hacia el granero.
Sombra lo olfateó antes de que llegara. El caballo resopló, pero no se alejó. Elías se detuvo frente a él. «Tú también sabes lo que viene, ¿verdad?». El caballo no respondió, pero sus ojos no parpadearon. A veces, cuando uno guarda silencio demasiado tiempo, se vuelve cómplice. Sombra dio un paso hacia él, firme. «Pero no todos los silencios son cobardía», dijo Elías, como si hablara consigo mismo. Al día siguiente, cuando Aurora y Mateo se preparaban para salir, encontraron una hoja doblada en el portón de su casa. No tenía nombre, solo una frase escrita a mano. «No están solos, vayan, yo vigilo aquí». Aurora la leyó 2 veces. Mateo sonrió. ¿Quién la dejó? Alguien que escuchó y decidió no callarse más. Y así, con una mochila vieja, una libreta de su esposo y una promesa en el corazón, partieron hacia la ciudad. La tierra no se rinde fácil, y los que la aman, tampoco. El sol apenas se levantaba cuando tocaron la puerta de Aurora. No fue un golpe apurado, ni violento, fue firme, calculado, como quien ya sabe que será recibido aunque no lo inviten. Aurora abrió con desconfianza. Frente a ella, de pie en su porche, estaba Felipe Sandoval, con su camisa planchada, sus botas limpias y esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Muy buenos días, señora Aurora. ¿Puedo pasar? Diga lo que tenga que decir desde ahí». Felipe se acomodó el sombrero. «Vengo a hacerle una oferta, y una buena, por su terreno. Sé que tiene historia, pero también sé que necesita apoyo. Y nosotros podemos dárselo». Aurora cruzó los brazos. «Mi tierra no está en venta». Felipe sacó un sobre grueso del bolsillo y lo levantó con una sola mano. 100.000 en efectivo, hoy mismo, sin trámites, sin más vueltas, y si quiere, le consigo un contrato para que trabaje con nosotros como supervisora de parcela. Su nieto tendría futuro asegurado. ¿Y usted cree que puede comprar todo con dinero? No todo, pero casi todo. Aurora dio un paso al frente. «Mi marido no vendió esta tierra, yo tampoco. No importa lo que usted invente, ni cuántos cercos ponga. Esta tierra no se vende porque no se rinde». Felipe guardó el sobre sin perder la sonrisa. «La entiendo, el apego es fuerte, pero no se confunda. Esto no es una amenaza, es una advertencia. Llámelo como quiera, pero váyase, antes de que olvide que soy una mujer decente». Felipe bajó el sombrero, fingiendo respeto. «Como guste. Solo recuerde, todo tiene un precio, hasta la terquedad». Se fue sin más, pero en sus pasos había un veneno que dejó el aire cargado. Esa noche, Mateo despertó sobresaltado. No supo por qué. Algo lo inquietaba. Se levantó y salió al patio. El olor lo golpeó de inmediato. Humo, tierra quemada, maíz cocido, pero no como comida, como incendio. Corrió hacia la milpa con una linterna y el corazón en la garganta. Aurora ya estaba ahí, con un balde en la mano y los ojos abiertos como platos. Varios surcos estaban calcinados, como si alguien los hubiera rociado con gasolina. Los tallos chamuscados, negros, el suelo, aún tibio. Mateo soltó la linterna. «¿Quién hizo esto?». Aurora no respondió. Solo miró al horizonte oscuro, como si esperara ver una sombra salir corriendo. «Esto fue por decirle que no», murmuró. «¿Fue Felipe?». No lo va a admitir. Nunca se ensucia las manos, pero sí da las órdenes. Al día siguiente la noticia corrió por todo el pueblo. Nadie dijo nada en voz alta, pero los ojos hablaban. Todos sabían que el incendio no fue un accidente y todos sabían por qué fue. Don Anselmo se acercó a Aurora en la tienda. «Lo siento, de verdad, pero no podemos hacer nada. Él tiene gente en la policía. Yo no necesito justicia de uniforme. Necesito que dejen de tenerle miedo». «Eso está más difícil». Aurora volvió a casa con la mirada firme. En la cocina, Mateo la esperaba con un plato de frijoles que ya se habían enfriado. «¿Qué sigue, abuela?». «Sembrar otra vez. Aunque lo vuelvan a quemar, aunque lo vuelvan a quemar». Esa noche fueron al granero. Sombra los recibió con un relincho suave, casi como un saludo.
Aurora se le acercó por primera vez, le acarició el cuello con respeto. Tú también aguantaste. No nos vamos a quebrar ahora. Mateo abrió la caja de madera donde guardaban los documentos, sacó la carta de su abuelo y la leyó en voz alta. Aurora escuchaba, sin interrumpir. No vendan, no se dejen, el caballo sabrá qué hacer, repitió Mateo con voz temblorosa. Pues que nos guíe, porque esta guerra apenas empieza. El viento entró por los huecos del granero. Traía polvo, olor a tierra chamuscada y una promesa sin forma, que alguien los estaba viendo y que muy pronto tendría que decidir de qué lado estaba. La noche cayó espesa sobre el pueblo, como si el cielo quisiera esconder algo. Aurora y Mateo dormían con la puerta trancada y el olor del maíz quemado seguía impregnado en las paredes. El silencio era tenso, casi irreal. Pero en las afueras algo se movía. En el viejo granero, Sombra estaba inquieto. Pisoteaba la tierra, relinchaba abajo, giraba en círculos. El lazo con el que Mateo lo ataba por seguridad, más por costumbre que por necesidad, se aflojó sin que nadie lo notara. Y fue entonces cuando el caballo, con una fuerza que solo nace del instinto, se liberó. Corrió sin miedo, sin detenerse a mirar atrás. No hacia el monte, no hacia el campo. El trote retumbó suave al principio, luego más fuerte. Las patas golpeaban la tierra como tambores de guerra. Nadie lo vio salir, nadie lo esperaba, pero Elías, que vigilaba desde la esquina oscura de una casa abandonada, lo escuchó. Salió de la sombra justo a tiempo para verlo cruzar como un rayo oscuro por la calle principal, con la cabeza erguida y los ojos encendidos de algo que parecía furia o urgencia. Elías no se movió. Solo lo siguió con la mirada hasta que el animal desapareció detrás de la iglesia. «¿Qué estás buscando, caballo?», murmuró. Sombra llegó hasta la plaza del pueblo. Todo estaba en silencio, salvo por una lámpara colgante que parpadeaba en la tienda de don Anselmo. De pronto, el caballo se detuvo frente a la puerta de la iglesia, levantó la cabeza y relinchó con fuerza. Un grito seco, profundo, que cortó el aire. Dentro de la casa parroquial, el padre Julián se levantó sobresaltado, miró por la ventana y se persignó. ¡Qué demonios! Pero no salió. El relincho despertó a algunos vecinos. Se asomaron por las ventanas, confundidos. Unos pensaron que era una pesadilla, otros que alguien había soltado una bestia sin razón, pero ninguno bajó. Todos lo vieron, pero ninguno lo quiso ver de verdad, menos Elías, que caminó despacio hasta la plaza. Cuando llegó, Sombra ya se había ido. Solo quedaban las huellas en el polvo, marcadas como cicatrices. Elías se agachó, las tocó, algo en su pecho se movió, y por primera vez en mucho tiempo se sintió dividido. Él había trabajado para muchos patrones, había cargado órdenes sin cuestionar, pero esto era distinto. Lo que pasaba con Felipe ya no era solo ambición, era algo más sucio, más oscuro, y ese caballo, que todos creían salvaje o perdido, parecía tener más claridad que cualquier humano. Esa misma noche, Felipe lo llamó a su oficina improvisada. «Dicen que el animal de la vieja se soltó», dijo sirviéndose un trago. «Lo vi pasar», respondió Elías. Parecía saber a dónde iba. Y nada. Solo digo que no fue por error. Felipe lo miró fijo, como quien intenta leer entre gestos. «Tú sabes lo que está en juego aquí, ¿verdad?» «Sí, patrón. Sé que quiere quedarse con todo». «No. Quiero construir algo grande, algo que le deje nombre a esta tierra, que los que vienen no tengan que partir para tener futuro. Y si ya hay algo grande aquí que usted no ve», Felipe dejó el vaso en la mesa. «No me gustan las preguntas. Haz lo que te pido. Nada más». Elías se retiró sin más palabras, pero por dentro algo se había roto. En el monte, Sombra regresó al granero sin ayuda. Entró despacio, sacudiendo la cabeza. Mateo despertó minutos después, sin saber por qué, y fue directo a verlo. «¿Te fuiste?» El caballo lo miró fijo. «¿Qué viste allá?» Obviamente no hubo respuesta.
pero en la mirada del animal había algo distinto, como si hubiera encontrado lo que buscaba, o como si ahora supiera exactamente qué debía hacer. Y en el fondo, Mateo también lo supo, porque el animal que nadie vio estaba viendo por todos. El olor a humo llegó antes que el calor. Mateo despertó sobresaltado, la garganta seca, los ojos picándole. Se levantó de un brinco y corrió al cuarto de Aurora, que ya estaba de pie, con una cobija en la mano y la mirada firme. «¡Es fuego!», gritó ella. «Sal por la parte de atrás, rápido». Las llamas ya lamían las paredes de la cocina. No fue un accidente. El fuego venía desde varios puntos, como si alguien lo hubiera planeado, como si supieran que ahí dentro dormían los dos. Salieron a tropezones por la puerta trasera. Mateo apenas alcanzó a tomar la libreta con los documentos. Aurora cubrió su rostro con el rebozo. El calor era insoportable. La casa crujía como si llorara. Ya fuera, jadeando, se arrodillaron en la tierra. El aire estaba lleno de cenizas y el cielo iluminado de rojo. Y entonces lo vieron. Sombra. El caballo estaba parado a unos metros, con el pecho agitado, relinchando una y otra vez. Golpeaba el suelo con una de sus patas, desesperado, como si hubiera intentado avisarles y no llegaron a tiempo. Mateo corrió hacia él y lo abrazó por el cuello. El animal bajó la cabeza, empujándolo como si lo contara. «Tú sabías, ¿verdad?», dijo el niño, con lágrimas en los ojos. «Tú trataste de decirnos». Aurora miró las ruinas arder sin un solo parpadeo. «Lo hicieron ellos», susurró. Esto fue una respuesta. Al amanecer solo quedaban brasas humeantes, la casa, la cama, las fotos. Todo se había ido. El pueblo miraba desde lejos. Nadie se acercaba. Nadie ayudaba. El padre Julián fue el único que cruzó la calle con un balde en la mano, demasiado tarde. «¿Están bien? Estamos vivos, que ya es bastante», respondió Aurora sin mirarlo. «Esto no tiene perdón, pero sí tiene nombre». Horas después, una patrulla llegó al terreno, no con intención de investigar, sino de poner orden. 2 oficiales bajaron con papeles en la mano. «Venimos por el terreno, ya no tiene residencia, ahora pasa a formar parte del proyecto regional», dijo uno de ellos sin siquiera mirar a los ojos. «¿Cómo que pasa? Esta tierra es mía», gritó Aurora. «Según este documento, ya no». Aurora apretó los dientes, tomó la libreta, la carta de Julián y los mostró. «Esto vale más que ese papel falso». El oficial la miró con desdén, luego se encogió de hombros. «Lo puede pelear en tribunales si logra que le hagan caso». Y se fueron. Mateo se sentó en el suelo, cubierto de cenizas. Miró a Sombra, que seguía ahí, sin moverse, el único que no había volteado la cara. «¿Qué hacemos ahora?». Aurora lo miró largo rato. «Construimos otra vez, desde donde sea, pero no nos van a doblar». Esa noche durmieron bajo el árbol que estaba junto al granero, sin casa, sin cama, pero con algo que no se quemaba: dignidad. Y Sombra, echado cerca de ellos, con la cabeza alerta, parecía entenderlo. «Ahora bien, ¿y tú qué harías si te quemaran lo poco que tienes por negarte a vender? ¿Seguirías luchando o te irías? Déjalo en los comentarios». Aún no amanecía. El cielo estaba oscuro, pero el aire olía distinto. No a cenizas como la noche anterior, no a miedo. Era otra cosa, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. Mateo despertó bajo el árbol, con el cuerpo entumido y el corazón palpitando fuerte. Aurora dormía a su lado, envuelta en una cobija prestada. El granero, viejo y solitario, seguía en pie. La casa ya no. Sombra estaba de pie junto a ellos, inquieto. Manejaba su aliento como si sintiera que algo debía pasar. Sus ojos miraban al horizonte como si esperara una señal, o como si ya supiera que la señal era él mismo. Mateo se levantó despacio, caminó hasta él y le acarició el cuello. «Vamos, ¿sí? Ya no puedo esperar a que hagan algo. Es hora de que lo escuchen todo». Sin decir más, subió sobre el lomo del caballo.
No tenía montura, ni freno, ni permiso de su abuela. Solo tenía la carta de su abuelo bien guardada en el pecho y el coraje latiéndole en los talones. Sombra no dudó. Empezó a avanzar por la vereda sin necesidad de guía. El niño se aferró con fuerza. El galope fue rápido, decidido, como si el caballo también supiera que ya no había vuelta atrás. Al llegar al pueblo, el cielo apenas clareaba. Las casas estaban dormidas, las puertas cerradas. Solo algunas gallinas picaban el suelo frente a la carnicería. Todo estaba en calma, hasta que Sombra se plantó frente a la iglesia y relinchó, fuerte, largo, como un trueno que corta la noche. El eco rebotó en las paredes, 1, 2 veces. Las ventanas se iluminaron, las puertas se entreabrieron. La gente salió en bata, en silencio, con los ojos entrecerrados por el sueño y la sorpresa. Mateo, sobre el caballo, respiró hondo. «Mi abuelo nunca vendió la tierra», gritó. «Lo desaparecieron porque se negó». La voz tembló, pero no se rompió. Sacó la carta y la levantó en alto. «Aquí está su letra, su verdad, y aquí estoy yo para decirla». La gente se quedó quieta. Unos se taparon la boca, otros bajaron la mirada. Nadie se movió, nadie dijo nada. De pronto, entre la multitud, apareció Felipe, con camisa nueva como siempre, acompañado por 2 de sus hombres. Caminó hasta el centro de la plaza, con la frente en alto. «¡Qué valiente, niño! Pero estás confundido. Esos papeles no valen nada, son recuerdos, no pruebas». Mateo lo miró desde arriba. «¿Y lo que usted firma, si vale? ¿Quemar casas es legal? ¿Cerrar caminos también?» Felipe no respondió, solo chasqueó los dedos. Uno de sus hombres dio un paso al frente, pero antes de que pudiera acercarse, Sombra relinchó de nuevo. Esta vez más fuerte, dio un paso adelante, agitando la cabeza, marcando territorio. El hombre se detuvo, no por miedo al niño, sino por el caballo. Aurora apareció entre la gente con el rostro firme, caminando despacio. «Yo estuve ahí cuando mi esposo firmó los papeles de propiedad, y ese documento es real, y si este pueblo tiene algo de memoria, lo va a recordar». Don Anselmo bajó la mirada. Doña Tomasa soltó un suspiro largo. El padre Julián dio un paso hacia adelante. «La tierra es memoria, y no se puede arrebatar sin dejar huellas». Felipe giró los ojos. «Aquí no ganan con discursos». «No, pero tampoco ganan con miedo», respondió Elías desde el fondo. Todos voltearon a verlo. Era la primera vez que hablaba en público desde que llegó. «Yo fui testigo de cómo llegaron esos papeles a sus manos, patrón, y de lo que hizo para callar al que se le opuso». Felipe palideció. El silencio que siguió fue distinto. No era miedo. Era despertar. Mateo bajó del caballo con la carta aún en la mano. Caminó hasta el kiosco de la plaza y la dejó sobre la mesa central. «Aquí está. El que quiera leerla, que la lea. El que quiera ignorarla, que lo haga sabiendo que fue por cobardía». Sombra resopló. Aurora se paró a su lado, y por primera vez en años, nadie tuvo el valor de decir que no. La plaza, antes muda, ahora tenía voz. Y la voz venía de un niño, un caballo, y una verdad que ya no podía enterrarse más. El silencio tras la confesión de Elías fue tan pesado que ni el viento se atrevió a pasar por la plaza. Todos se quedaron quietos, como si el tiempo se hubiera detenido. Solo se escuchaba el resoplo de Sombra, que seguía al pie del kiosco, como un centinela. Felipe apretó los dientes. La sonrisa falsa se le borró por primera vez. «¿De qué estás hablando, Elías?», dijo con voz dura. El jornalero caminó al centro, sin prisa, con las manos en los bolsillos. «Yo estuve ahí, en la oficina del notario. Usted llegó con los papeles viejos, los originales. Dijo que eran basura sentimental y los cambió por unos nuevos, con firmas falsas, la del esposo de Aurora entre ellas». Un murmullo cruzó el grupo de vecinos como una chispa entre hojas secas. Don Anselmo tragó saliva. Doña Tomasa se santiguó.
La señora de los tamales bajó la mirada como si acabara de recordar algo que había querido olvidar. «¿Y por qué no lo dijiste antes?», le reclamó Felipe. «¿Te pagué poco?». «Porque me daba miedo», respondió Elías. «Pero ya no». Felipe se giró hacia los suyos, esperando respaldo. Pero sus hombres lo evitaban con la mirada. Uno de ellos ya empezaba a alejarse discretamente, como si no quisiera formar parte de lo que venía. «Esto es una farsa», soltó Felipe, subiendo el tono. «Una mentira bien armada para ensuciar mi nombre». «Tu nombre ya venía sucio desde antes», dijo Aurora, dando un paso al frente. «Solo que ahora ya no lo podemos ignorar». Mateo seguía en silencio, pero tenía los ojos fijos en Felipe, como si esperara que dijera algo más, algo que lo salvara, pero no ocurrió. Uno a uno, algunos vecinos comenzaron a acercarse, no muchos, pero lo suficientes para romper el hielo del miedo. «Yo me acuerdo que Julián jamás quiso vender», dijo don Matías. «Decía que esa tierra era para su nieto. Y yo vi a unos hombres salir de su casa el día que desapareció», añadió una señora. «Siempre creí que era un asalto, pero ahora entiendo». El padre Julián caminó hasta donde estaba la carta, la levantó, la miró con ojos llenos de tristeza. «Si esto es verdad, entonces todos hemos sido cómplices por callar». Elías asintió, por miedo, pero ya es tiempo de hablar. Felipe, derrotado en orgullo, no se retiró, pero tampoco dijo una palabra más. Solo se fue alejando, lento, con los hombros tensos y la mirada perdida. Esa misma tarde, Aurora regresó al terreno calcinado con Mateo y Sombra. Los vecinos que antes cruzaban la calle para no saludar, ahora se detenían a preguntar si necesitaban algo. Un poco de agua, una bolsa de arroz, un techo por unos días. No era mucho, pero era más de lo que habían tenido en años. Aurora se sentó sobre un tronco quemado. Miró a su nieto, que acariciaba al caballo como si fuera su única certeza. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo en voz baja, «pero no por los papeles, por tu valor». Mateo sonrió. «No fue solo mío, fue de todos, hasta de Elías». Aurora asintió. En su rostro por fin se dibujó algo parecido a la paz. «¿Y ahora qué sigue? Lo que siga, lo enfrentamos juntos». Al caer la noche desde el cerro, se veían las luces de las casas encendidas como nunca antes, como si el pueblo entero hubiera recordado que tenía alma. Sombra, recostado cerca de la lumbre improvisada, respiraba tranquilo, como si él también supiera que lo más duro había pasado, pero todavía quedaba camino. Y esa verdad, la que durante años estuvo enterrada bajo tierra seca y miedo, por fin empezaba a florecer. El sol caía fuerte en la plaza, pero Aurora caminaba sin apuro, con el paso firme y los ojos clavados al frente. Llevaba el cabello recogido con una trenza apretada, la blusa limpia y la voz guardada en el pecho como un cuchillo bien afilado. A su alrededor, la gente empezaba a reunirse, no por curiosidad, sino por respeto. Sabían que algo iba a pasar, y esta vez no se esconderían detrás de las cortinas. Felipe Sandoval estaba ahí, como siempre, apoyado contra su camioneta, con los brazos cruzados y la sonrisa esa que usaba como máscara. A su lado, 2 hombres de seguridad y una carpeta bajo el brazo. Aurora se paró frente a él, sin temblar. «Vine a decirte lo que todo este pueblo ya sabe, pero tú sigues negando», soltó. «Robaste, falsificaste, te aprovechaste del miedo». Felipe alzó las cejas exagerando su gesto. «¿Y tú qué pruebas traes, señora? ¿Cartitas viejas? ¿Relatos de un caballo? Vamos, ya basta de cuentos de rancho». La risa que soltó rebotó feo en las paredes de la plaza. Algunos se incomodaron, otros bajaron la mirada. Pero Aurora no se movió. «¿Sabes lo que me duele? No lo que hiciste con los papeles, ni siquiera lo que le hiciste a mi esposo. Lo que más duele es que pensaste que nadie iba a levantar la voz». Felipe dio un paso al frente, alzando el tono. «Levántala cuanto quieras. Este pueblo me necesita más a mí que a tu fantasma de marido».
Un murmullo cruzó la plaza. Aurora lo miró fijamente, y esa mirada lo descompuso. Él intentó mantener la postura, pero los ojos lo traicionaron. Por un segundo, un gesto de rabia le torció la boca, lo suficiente para que se notara que no todo estaba bajo control. ¿Qué te pasa, Felipe? ¿Por qué te arde tanto que una mujer sola te diga la verdad? Porque no eres nadie, soltó con furia. Eres una vieja terca que vive de recuerdos. Tu marido se largó porque no supo enfrentar lo que venía. Y tú solo heredaste su derrota. La plaza entera enmudeció. Mateo, que estaba al otro lado con Elías y don Matías, apretó los puños. Dio un paso, pero Elías lo detuvo con una mano firme en el hombro. «Espera», le dijo, «déjala». Aurora respiró hondo y lo miró como se mira a alguien que ya no tiene poder. «Te equivocaste. Yo no heredé su derrota, heredé su dignidad, y eso no se compra con sobres ni con miedo». La gente empezó a acercarse, uno a uno, no para agredir, no para gritar, solo para estar ahí, presentes. Felipe se giró, como buscando una salida, pero ya no había dónde esconderse. «Van a perder todos si siguen con esta mujer», dijo, señalando a la multitud. «No va a ganar, no tiene abogados, no tiene dinero. ¿Y saben qué? Yo sí tengo con qué. Pero no tienes con quién», le respondió don Matías desde la sombra de un árbol. Felipe subió a su camioneta con la cara dura, sin despedirse. Arrancó sin mirar atrás. El rugido del motor fue lo único que rompió el silencio por unos segundos. Pero apenas desapareció en la calle de tierra, un aplauso tímido se escuchó entre la gente. Luego otro y otro. Aurora bajó la vista. No sonrió, pero por dentro algo se le acomodó. Sombra, que había llegado minutos antes, sin que nadie lo notara, estaba detrás de ella, quieto, como una sombra fiel. Aurora le acarició el cuello sin voltear. «Gracias», le susurró. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Aurora y Mateo regresaron al terreno quemado. Se sentaron junto al árbol donde ahora dormían. No hablaban. No hacía falta. Sombra estaba acostado cerca, con la cabeza apoyada en el suelo. «¿Y ahora qué, abuela?», preguntó Mateo. «Ahora toca sembrar», respondió ella. «Pero no solo tierra, toca sembrar respeto». Y en ese pedazo de mundo, que antes parecía olvidado, empezaba a nacer algo más fuerte que el miedo: memoria, unidad y coraje de mujer. Felipe se fue al amanecer, sin despedirse de nadie. Su camioneta negra cruzó el pueblo a toda velocidad, levantando una nube de polvo que se pegó en los ojos de los pocos que lo vieron marcharse. Pero su partida no trajo paz. Dejó hombres atrás, uniformados sin placa, botas pesadas, radios que crujían y miradas que no saludaban. Se quedaron en el rancho principal, custodiando maquinarias, cercas y papeles encerrados en oficinas con llave. Decían que eran guardias de seguridad, pero todos sabían que eran otra cosa. En la plaza, los murmullos crecían. «Se fue, pero dejó el veneno», dijo don Anselmo, bajando la voz. «¿Y si regresan armados?», preguntó una señora, abrazando a su hija. Aurora escuchaba todo, pero no se dejaba llevar por el miedo. A ella el susto ya se le había gastado. Ese mismo día, preparó una mochila con los documentos de Julián, las copias certificadas y la libreta que Mateo había encontrado. Caminó con él hasta la parada del autobús, bajo el sol que pegaba fuerte en la tierra dura. «¿A dónde vamos?», preguntó el niño, con los ojos entrecerrados. «A buscar justicia». 2 horas más tarde estaban en la ciudad. Un lugar ruidoso, lleno de bocinas, vendedores y pasos rápidos. A Mateo le costaba seguirle el paso a su abuela, que caminaba como si conociera el camino. Llegaron al despacho de una abogada joven, María Zamora, recomendada por don Matías. Una mujer seria, de hablar pausado y ojos que sabían leer lo que no estaba escrito. Aurora puso los papeles sobre el escritorio. No dio explicaciones largas. Solo dijo: «Esto nos lo quieren arrebatar». María leyó, revisó firmas, sellos, fechas.
Aquí hay una base sólida, dijo sin levantar la vista. Si lo que cuentan es cierto, este hombre falsificó documentos oficiales, incurrió en despojo y posiblemente en desaparición forzada. Mateo abrió los ojos. ¿Eso es delito? Eso es cárcel, respondió la abogada. María les explicó los pasos: denuncia formal, presentación de pruebas, posible demanda civil y penal. Todo debía hacerse con cuidado, sin avisar a los que aún quedaban en el rancho. ¿Y si los hombres que dejó Felipe nos hacen algo?, preguntó Aurora. Si ustedes me autorizan, yo lo haré desde aquí, pero necesito más testigos. ¿Alguien más vio los documentos falsos? Sí, Elías, dijo Mateo. Y otros vecinos ya empezaron a hablar. María asintió. Entonces tienen algo valioso, la verdad, y gente que la respalde. Antes de irse, Aurora se detuvo en la puerta. No busco venganza, solo quiero que mi nieto crezca con la frente en alto. Y eso, señora, dijo María con respeto, vale más que cualquier terreno. De regreso al pueblo, la tensión seguía en el aire. Los hombres armados patrullaban el perímetro del rancho como si esperaran un ataque. Nadie se les acercaba, pero todos los veían. Aurora y Mateo llegaron directo al terreno donde dormían. Don Anselmo había dejado una lona, una caja con comida y una nota que decía: no están solos. Mateo se acercó a Sombra, que pastaba tranquilo. Fuimos, lo dijimos todo, ahora solo queda esperar. El caballo alzó la cabeza como si entendiera cada palabra. ¿Crees que lo logremos?, preguntó el niño, más a él que a su abuela. Aurora respondió sin voltearse. Si no lo logramos, al menos no nos quedamos callados. Esa noche, el cielo estaba despejado. La luna iluminaba los campos y el rancho lejano donde aún quedaban los hombres del patrón. Aurora escribió algo en su libreta. Mateo la observaba en silencio. No era una carta, era memoria, palabras que no quería que se perdieran. Y al otro lado del monte, oculto entre los árboles, un par de ojos los vigilaba. No era un enemigo, era Elías, y él también estaba listo para hablar, si era necesario. El primer surco se abrió con un azadón prestado. Aurora, con las manos firmes y los pies enterrados en la tierra, que una vez ardió en llamas, trazó la línea recta como si cortara el aire. A su lado, Mateo seguía sus pasos, tirando semilla por semilla, con la calma de quien siembra más que maíz. No había música, no había discursos, solo trabajo. Pero ese silencio no era de derrota, era de construcción. Ese mismo día, don Anselmo llegó con su viejo tractor, ese que no arrancaba desde el año en que se murió su esposa. Lo empujaron entre varios hombres, lo desatoraron del óxido, le echaron gasolina y contra todo pronóstico rugió. No irá lejos, pero servirá para preparar la tierra de la loma, dijo, sonriendo con vergüenza. Aurora se limpió la frente con el rebozo. Es más de lo que tuvimos ayer. Más tarde, doña Tomasa llegó con una bolsa llena de herramientas de su difunto esposo. Palas, machetes, una cuerda larga. No quiero que me entierren con esto. Mejor que sirva para algo. Esa noche, en el terreno, alguien dejó una caja con semillas de frijol, una nota escrita a mano. Lo que crece con esfuerzo nadie lo puede comprar. Nadie firmó. Nadie preguntó quién la dejó. Solo agradecieron. Sombra caminaba libre entre ellos, no como un animal domesticado, sino como parte de la comunidad. Ayudaba sin que nadie se lo pidiera. Si algún niño se alejaba, lo guiaba de regreso. Si una vaca se salía del corral, la empujaba de vuelta con cuidado. Mateo lo seguía con devoción. Por las tardes lo montaba y recorrían los linderos del terreno. Sombra sabía exactamente dónde detenerse, dónde girar, dónde quedarse quieto. Este caballo tiene memoria, decía Aurora. No solo de caminos, tiene memoria del alma. Un día, mientras sembraban cerca del arroyo, Mateo encontró una piedra pintada con un símbolo extraño. Un círculo con una cruz al centro. Lo mostró a Aurora. Ella palideció. Esto
Esto lo hacía tu abuelo para marcar las zonas fértiles, las que daban maíz grueso. Nadie más sabía esto. El niño miró la piedra como si fuera un tesoro. Entonces estamos sembrando donde él quería. Aurora se quedó en silencio. Luego sonrió. No, estamos sembrando lo que él quería. Las semanas pasaron. El rancho seguía cercado. Los hombres de Felipe aún patrullaban los alrededores, pero algo había cambiado. Ya no caminaban con la misma seguridad. Ya no intimidaban con solo mirar. El pueblo estaba despierto, y esa vigilia se notaba en lo que ahora florecía en la tierra. Los primeros brotes de maíz asomaron tímidos entre los surcos, verdes, frágiles, pero vivos. Como si la tierra por fin hubiera decidido confiar de nuevo. Una tarde, mientras regaban con baldes, Elías apareció en la orilla del campo. Traía un costal al hombro y los ojos bajos. Aurora lo miró sin decir nada. Mateo se detuvo a su lado. «Traigo composta», dijo Elías. «De la buena, la guardaba para mi parcela, pero ahora creo que aquí servirá más». Aurora solo asintió. «Gracias». Yo también me tardé en hablar, pero ya no quiero ver cómo lo quitan todo sin hacer nada. Esa noche, mientras el viento jugaba entre las hojas del maíz nuevo, Aurora escribió en su libreta: «El dinero compra máquinas, pero no cosecha corazones. La dignidad no se planta con miedo, sino con memoria. Y eso ya lo entendimos todos». Sombra dormía cerca, bajo el árbol. Mateo lo cubrió con una manta vieja y le susurró: «Tú también sembraste, pero sembraste valor, y en ese pedazo de tierra que habían querido convertir en ruina, ahora crecía algo más fuerte que el maíz, un pueblo que se reconocía a sí mismo». El pueblo entero se reunió frente a la tienda de don Anselmo cuando llegó la camioneta de la abogada María Zamora. El motor se apagó lento, como si supiera que lo que venía no era triunfo, sino un paso más en la lucha. Aurora bajó primero. En sus manos traía una carpeta y en la mirada un cansancio distinto, no físico, uno de esos que solo se siente después de resistir mucho y seguir de pie. Mateo iba a su lado con el pecho inflado, como si supiera que algo importante estaba por decidirse. María se subió al kiosco con calma. No pidió silencio, lo provocó con su presencia. «Hay una resolución preliminar», dijo, sin rodeos. El Registro Agrario Nacional reconoció que parte de los terrenos vendidos por el señor Felipe Sandoval fueron firmados con documentos falsificados. Un murmullo de sorpresa se expandió como un fuego lento. La parcela central, la que fue de Julián Vargas, debe devolverse a su familia, legalmente, sin más discusión. Aurora no reaccionó. Se quedó quieta, apretando la carpeta contra el pecho. El resto de las tierras siguen en disputa. El proceso continúa, pero ahora tenemos base y precedente. Justo cuando el ambiente comenzaba a llenarse de esperanza, se escuchó el motor de una camioneta vieja entrando al pueblo. Era la de Felipe. Se detuvo bruscamente frente a la plaza. Bajó con el rostro desencajado, la camisa arrugada y los ojos inyectados de rabia. «¿Así me pagan?», gritó sin mirar a nadie en particular. «¿Después de todo lo que traje aquí?». La gente se quedó en silencio. Nadie respondió, ni siquiera Elías, que lo observaba desde la sombra del kiosco con los brazos cruzados. «Yo invertí todo, maquinaria, mejoras, empleo. ¿Y por qué? ¿Para que me devuelvan una parcela vieja y me acusen de ladrón?». Aurora dio un paso al frente. «No te acusan de ladrón, se comprobó que lo eres». Felipe se le quedó viendo, respirando fuerte. Por un momento pareció que diría algo más, que armaría escándalo, que rompería todo. Pero luego, como un globo que se desinfla, bajó la cabeza. «No me voy porque me vencieron. Me voy porque ya no vale la pena gastar un peso más en esta gente». «No te vayas con esa mentira en la boca», dijo don Matías. «Vete con la verdad. Aquí nadie te pidió nada y nadie te creyó por mucho tiempo». Felipe subió a la camioneta. Dio un portazo tan fuerte que hasta Sombra, que observaba desde la entrada del camino, resopló con incomodidad.
Al arrancar, las llantas levantaron una nube de polvo que pareció cubrirlo todo. Pero cuando se disipó, la plaza seguía ahí, la gente seguía ahí, y Aurora, como una raíz vieja que no se arranca, también. En los días siguientes, los hombres armados desaparecieron. Las cercas se fueron desarmando poco a poco con la ayuda de los mismos vecinos que las habían temido. Aurora volvió a caminar por su parcela como antes, aunque ahora las huellas no eran solo suyas, eran de todos. Mateo ayudaba a reconstruir la casa. Ya no dormían bajo el árbol, pero a veces regresaban ahí a ver cómo el campo florecía. Una tarde, Sombra los llevó a un punto al fondo del terreno donde la tierra estaba más suelta. Mateo, curioso, empezó a escarbar con las manos. Encontró una caja de metal oxidada. Dentro, varias fotos, una medalla de San Judas y una carta sellada. Era de Julián, fechada semanas antes de su desaparición. Aurora la leyó en voz baja, con las manos temblorosas. Si algún día esto vuelve a tus manos, es porque no pudieron arrancar nuestras raíces. El miedo pasa, pero la tierra queda, y tú nunca dejaste de cuidarla. Esa noche, frente al fuego encendido, Aurora miró el cielo. No pidió nada, solo dio las gracias en silencio. Mateo acariciaba a Sombra, que dormía tranquilo, y el pueblo, aunque aún con heridas abiertas, empezaba a respirar distinto. Porque la justicia, aunque lenta, había empezado a limpiar el polvo. El día amanecía con una brisa fresca, esa que solo sopla después de que algo importante ha cambiado. Mateo, como ya era costumbre, salió temprano con Sombra a dar la vuelta por la parcela. No buscaba nada en particular, pero su corazón, desde que encontraron la carta junto al arroyo, parecía andar siempre a la espera de una nueva señal. Al llegar a la higuera, esa que resistió el incendio y que ahora daba sombra a las gallinas, Sombra se detuvo sin aviso. Empezó a patear el suelo con insistencia. Mateo bajó de un salto. «¿Otra vez? ¿Qué escondes ahora?» Con las manos apartó las piedras, la tierra seca, las hojas viejas, y ahí, entre raíces torcidas, apareció una pequeña caja de madera, carcomida por el tiempo, pero intacta. La abrió con cuidado. Adentro había una carta, envuelta en plástico y atada con un cordel viejo. Estaba dirigida a él, a Mateo, si algún día encuentras esto. Su corazón dio un salto, se sentó bajo la higuera. El caballo se acomodó a su lado quieto, como si entendiera que era momento de escuchar. Mateo abrió la carta. Reconoció la letra de inmediato. La misma que había leído en los papeles de la casa, en los registros legales, pero esta vez no era legal, era personal. Mateo, sé que no nos conocimos, pero si estás leyendo esto, es porque tu abuela logró mantener algo más fuerte que la tierra, la memoria. A veces, los hombres no podemos quedarnos, aunque queramos. A veces, el silencio es la única forma de proteger lo que amamos. Tú heredaste mi sangre, pero también algo más importante, la voluntad de seguir cuando todo parece perdido. Mateo tragó saliva. Sus ojos se llenaron sin que pudiera evitarlo. Esta tierra no es solo maíz y lodo, es historia, es lucha, es amor. Si alguna vez la recuperas, no la defiendas por mí, defiéndela por ti, por los que vendrán. Porque nada que se siembra con dignidad debe morir en manos del miedo. El niño cerró la carta, apoyó la cabeza en el lomo de Sombra y por primera vez entendió. No se trataba solo de justicia, era herencia. Aurora estaba moliendo maíz cuando Mateo regresó con la caja en las manos y la cara distinta. «Encontré otra carta, abuela». Ella lo miró, con la mezcla de miedo y fe que da el pasado. «¿Dónde?» Bajo la higuera, Aurora dejó el molino. Se secó las manos en el delantal. Mateo le tendió la carta. Ella no la abrió de inmediato. La sostuvo como quien abraza algo frágil. Luego la leyó en silencio. Cuando terminó, no dijo nada. Solo cerró los ojos y se sentó despacio en una silla. «Tu abuelo», susurró.
Siempre supo cómo decir las cosas justas, incluso cuando ya no estaba. Mateo se acercó. Él no me dejó nada material, pero me dejó algo que vale más. Me dejó claridad. Aurora lo miró. Sus ojos brillaban con orgullo. Ya no eres un niño. Tal vez no, dijo Mateo, pero ahora sé qué tengo que hacer. Esa tarde, reunieron a varios vecinos bajo el árbol grande de la plaza. Mateo leyó la carta en voz alta, no con drama, ni con lágrimas. La leyó con firmeza, con respeto, con el tono de quien ya no duda de quién es. Cada frase era una semilla que caía en las conciencias de los presentes. Don Anselmo soltó un suspiro largo. Julián nos habló desde el más allá, pero no para asustarnos, sino para despertarnos. Doña Tomasa, con los ojos húmedos, levantó la voz. A veces nos callamos tanto tiempo que se nos olvida cómo se siente alzar la cabeza. Pero este niño nos está enseñando. Mateo los miró, respiró hondo. No vine a que me tengan lástima. Vine a recordarles que todos somos parte de esto, que la tierra no se defiende sola. Esa noche, mientras todos dormían, Elías se acercó a la parcela. Aurora y Mateo lo esperaban frente al fuego. Traía un sobre manila, doblado en 4. Encontré esto entre las cosas que Felipe me obligó a quemar. Lo guardé por si un día hacía falta. Aurora lo abrió. Dentro había copias de los contratos falsos, con anotaciones escritas a mano, fechas tachadas, nombres alterados. Prueba. Mateo lo miró. ¿Por qué no lo diste antes? Porque no estaba listo, respondió Elías. Pero tú sí lo estás. Y ahora, el pueblo también. Mateo, frente a las brasas encendidas, guardó la carta de su abuelo en el bolsillo junto con las pruebas. Sombra relinchó bajo el árbol, como si también aprobara. Aurora tomó la mano de su nieto. Ahora sí, hijo, el legado está completo. Y con esa verdad ardiente en las venas, supieron que lo más difícil ya no era enfrentar lo que venía. Era hacerlo con la cabeza en alto, porque cuando la verdad brota de la tierra, ya no hay quien la entierre. Aurora se quedó mirando los restos de su casa durante un largo rato, como si esperara que las paredes se levantaran solas, obedeciendo al recuerdo. Pero no, el fuego no solo había consumido madera y tejas, también se llevó retratos, cartas, mantas, historias guardadas en cajones. Aún así, ese mismo día, clavó la primera estaca para reconstruir. Mateo y Elías cavaron las bases, mientras don Anselmo trajo tablas y láminas. Doña Tomasa apareció con un bote de pintura a medio usar. Hasta los niños del pueblo ayudaron a recoger ladrillos y a limpiar escombros. Esta casa no se levanta sola, dijo Aurora, pero tampoco la vamos a levantar solo nosotros. La gente asintió. Ahora no ayudaban por pena ni por compromiso. Ayudaban porque sabían que ese techo representaba algo más grande, una nueva forma de habitar la tierra. Cuando levantaron la primera pared, Mateo clavó una pequeña cruz de madera en la entrada. No era un adorno, era un recuerdo de los que no estaban y una promesa para los que vendrían. Sombra, desde la colina, observaba en silencio. Y aunque nadie lo decía en voz alta, ya no lo veían como antes. Ya no era el caballo de la tragedia, ahora era otra cosa, era símbolo. La milpa crecía firme, el maíz, grueso y brillante, se abría paso entre la tierra recuperada. Era una señal de que algo estaba cambiando, de que todo ese esfuerzo empezaba a florecer. Una tarde, mientras Aurora y Mateo revisaban los surcos, llegó un grupo de vecinos con nuevas bolsas de semilla y herramientas recién afiladas. «Queremos plantar aquí, juntos», dijo don Matías, «pero no solo para comer, para vender, para hacer algo que nos una. Una cooperativa», propuso una joven que antes ni hablaba en las reuniones. «Y con lo que ganemos, arreglamos la escuela, traemos doctora, damos becas», añadió otro. Mateo, que había estado callado, levantó la mano. «¿Y si dejamos una parte sin sembrar, para que crezca sola, como símbolo de que esta tierra también puede respirar sin que la exprimamos?»
Aurora lo miró con ternura. Esa idea no venía de un niño cualquiera. Venía de alguien que ya entendía la profundidad de estar en paz con la tierra. Todos estuvieron de acuerdo. Un domingo, sin que nadie lo planeara, la gente empezó a reunirse frente al kiosco. Cada quien llevaba algo: una flor, un frasco con tierra, una foto. Y todos pedían lo mismo: que Sombra los guiara hasta la milpa. Mateo lo montó sin decir palabra. Aurora caminó a su lado. La gente lo siguió, en silencio, como si estuvieran enterrando el pasado y plantando el futuro. Al llegar al campo, formaron un círculo alrededor del espacio vacío que habían decidido no tocar. Una zona libre de cosecha, libre de miedo. Don Anselmo habló primero. Esto es tierra sagrada, porque aquí aprendimos que no todo se compra, no todo se vende y no todo se perdona, pero todo se recuerda. Aurora dejó una piedra con el nombre de Julián. Mateo, la carta que había leído en la plaza, Elías, su sombrero viejo, y Sombra, simplemente se echó en el centro del círculo. Ese gesto tan simple lo dijo todo. Días después llegó una carta del juzgado. Felipe no volvería. Había perdido la apelación. Sus bienes estaban en embargo. La maquinaria quedó abandonada. El rancho vacío. Pero el pueblo no celebró con fuegos ni fiestas. Celebró sembrando. Una nueva escuela comenzó a construirse con aportes de la comunidad. Se formó un comité para gestionar el agua del pozo. Se abrieron caminos que habían estado años cerrados. Aurora caminaba por su parcela y saludaba a todos con un buenos días firme, sin levantar mucho la voz. Ya no necesitaba gritar para hacerse escuchar. Mateo colgó en la puerta de su nueva habitación una foto de su abuelo, junto a una nota escrita por él mismo: La tierra no olvida. Una tarde, mientras recogían elotes, un forastero llegó en bicicleta. Era un periodista de una revista agrícola del norte. Había oído rumores del pueblo que se negó a morir y venía a escuchar la historia. Aurora lo recibió con un café, pero no dijo mucho. Aquí no buscamos fama, dijo con calma. Aquí sembramos para vivir y para no olvidar. Al caer la noche, Mateo se sentó junto a Sombra bajo la higuera. Lo abrazó sin decir palabra. El caballo cerró los ojos. ¿Ya acabó todo?, preguntó el niño al aire. Aurora, desde la cocina, lo escuchó y respondió sin asomarse. No, hijo, apenas está empezando, porque entre ruinas, lo único que florece sin permiso es la dignidad, y esa ya había echado raíz. El cielo aún estaba teñido de azul profundo cuando Mateo se levantó sin que nadie lo llamara. Caminó en silencio hasta el establo improvisado detrás de su nueva casa. Sombra ya lo esperaba, alerta, como si supiera que ese día no era uno más. Lo ensilló con las manos firmes, sin prisa. El caballo, tranquilo, lo observaba con esa mirada que parecía entender todo, sin decir una sola palabra. Cuando terminó, Mateo subió con un solo impulso. Ya no era un niño tanteando las riendas. Era parte del animal, parte del campo. Cruzaron el pueblo sin hacer ruido. Las casas aún dormían, pero en las ventanas ya no había miedo. Había descanso. Al llegar a la cima del cerro que bordea la milpa, Mateo detuvo el paso. Desde ahí vio todo: los surcos rectos, los brotes verdes, los techos nuevos, el camino abierto. Mira, Sombra, le dijo al caballo. Aquí empezó todo, y aquí también renació. En ese silencio sereno, por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió algo que no podía explicar con palabras. No era alegría, no era orgullo, era algo más profundo: pertenencia. Ya no era el niño que buscaba respuestas entre ruinas. Era el heredero de una lucha sembrada con dolor y cosechada con coraje. De regreso en casa, Aurora lo esperaba sentada en la entrada, con un cuaderno en las piernas. Había estado escribiendo desde la madrugada. Cuando Mateo bajó del caballo, ella le tendió una hoja doblada. Es para ti, dijo. Es la última carta que tu abuelo dejó, y no la quise abrir hasta ahora. Mateo se sentó a su lado y la leyó en silencio.
Si llegas a ver esta tierra libre, no la mires como un trofeo, mírala como un hijo, cuídala, no la explotes, no la des por sentada. La tierra no es un derecho, es un lazo, y tú ya formas parte de ella. Mateo cerró los ojos. La carta no hablaba de batallas ni de enemigos. Hablaba de amor, amor profundo, de esos que no hacen ruido pero echan raíz en los huesos. Cuando terminó de leer, Aurora lo abrazó por la espalda. Tu abuelo estaría en paz, y yo también. Mateo no respondió, solo miró al horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse con la timidez de los comienzos. La vida en el pueblo ya no era la misma, no porque ahora tuvieran más dinero, no porque hubieran derrotado al hombre que intentó comprarlos, sino porque por fin se reconocían entre ellos. Las vecinas tejían juntas en la plaza. Los niños corrían por los caminos ya sin alambres. Don Matías organizaba lecturas de poesía en la iglesia. Elías había construido un pequeño taller de carpintería al lado de la escuela nueva. Sombra caminaba libre. Todos lo acariciaban. Algunos incluso dejaban zanahorias cerca del pozo. Ya no era el caballo misterioso, era el caballo del pueblo. Una tarde, un grupo de jóvenes propuso nombrar oficialmente el terreno recuperado como Parcela Julián Vargas, no para revivir viejos rencores, sino para honrar la raíz que había sostenido todo. Aurora aceptó, con lágrimas contenidas y un aplauso silencioso. Días después, llegó una invitación desde la ciudad, un foro sobre recuperación de tierras. Querían que alguien del pueblo contara su historia. Ve tú, le dijo Aurora a Mateo. Tú llevas la voz nueva. Y si no me entienden, te entenderán, porque tú no hablas de guerra, hablas de esperanza. Mateo se quedó pensando. Miró a Sombra. ¿Puedo llevar al caballo? Aurora sonrió. Si no lo llevas, no es la historia completa. El día del viaje todo el pueblo fue a despedirlos en la salida. Algunos lloraban, otros aplaudían. El padre Julián les dio la bendición. Mateo subió a Sombra con la carta de su abuelo en la bolsa y la mirada al frente. No vamos a contar cómo ganamos, dijo. Vamos a contar cómo resistimos. Y con el primer paso del caballo en la tierra del camino, empezó otra historia. En lo alto del cerro, Mateo detuvo a Sombra una última vez. Miró hacia atrás. El pueblo chiquito se veía entero. La milpa verde. Las casas firmes. Las personas en movimiento. ¿Ves eso, Sombra?, susurró. No es mucho, pero es libre. El caballo resopló. Mateo sonrió. Aquí es donde nace el horizonte. Y con esa frase en el pecho cabalgó hacia el amanecer. No sabían lo que vendría, pero esta vez no estaban solos. Y eso ya lo cambiaba todo. Hay tierras que valen más por lo que han soportado que por lo que pueden producir. Y hay personas, como Aurora y Mateo, que nos enseñan que la dignidad no se hereda, se defiende. Esta historia no trata solo de maíz, de papeles o de un caballo solitario. Trata de algo que a veces olvidamos, que incluso en los pueblos más pequeños, incluso en las ruinas más quemadas, puede renacer la esperanza. Porque cuando la verdad se siembra en el corazón de una comunidad, ya no hay tormenta que la arranque. Y tú, que llegaste hasta aquí, ahora también formas parte de esta historia. Si esta historia tocó algo en tu alma, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te conmovió. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Aurora o de Mateo? Comparte este video con alguien que necesite recordar que aún hay batallas que vale la pena pelear. Dale me gusta si crees que la dignidad también se siembra y florece. Y suscríbete a este canal para seguir recibiendo historias que tocan el alma, contadas con el corazón. Porque aquí, cada historia es una semilla.